Buenas, antes de arrancar quiero dar las gracias y mucho al blog La Playlist del Yello, porque toda la inspiración para esta historia sale de ahí, un trabajo fantástico. Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en la historia de un disco que es mucho más que un disco. Hablamos de The Kings Are the Village Green Preservation Society. Es que no es solo un álbum, de verdad, es como una cápsula del tiempo. Y la historia que tiene detrás es sencillamente alucinante. Y es que todo, absolutamente todo, gira en torno a una pregunta que es casi una paradoja. A ver, ¿cómo es posible que un disco, que fue un desastre comercial, pero un desastre de los de verdad, un fracaso rotundo en su día, acabe convirtiéndose en una obra de arte de culto, en un clásico que todo el mundo adora? ¿Cómo pasa eso? Venga, vamos a desliar esta madeja. Empecemos por ahí, por la paradoja. Este es un clásico que nació siendo un incomprendido total. Para que nos hagamos una idea, tenemos que plantarnos en 1968, un año que era pura psicodelia, rock duro, revolución en las calles, y de repente, en medio de todo eso, van los Kings y sacan un disco que sonaba, bueno, a todo menos a 1968. Claro, un sonido tan peculiar no sale de la nada, ¿verdad? Nació de un cóctel explosivo de crisis y una creatividad desbordante. O sea, para entender el álbum es que es fundamental entender la tormenta perfecta que el grupo estaba viviendo. Una crisis que, mira qué ironía, acabó siendo el combustible para su gran obra maestra. Es que el contexto es de película, de verdad. Fijaos, año 1964, los Kings lo revientan. Prácticamente inventan el heavy metal con You Really Got Me. Están en lo más alto. Pero ¿qué pasa? Un año después, ¡zas!, les prohíben tocar en Estados Unidos. Así, de golpe. El mercado más importante del mundo cerrado para ellos. La presión es tan bestia que para el 66, su líder, Ray Davies, peta. Tiene una crisis nerviosa. Así que, imaginaos el panorama. Aislados, con un estrés brutal, y en esas llega 1968 y sacan esto. Y aquí está la clave de todo el asunto. Se ven fuera de juego en América y para colmo no encajan en el rollo psicodélico de Londres. Así que, ¿qué les queda? Pues mirar para adentro. Y esa mirada interior, que fue un poco a la fuerza, se convirtió en su gran superpoder creativo. Y fue precisamente mirando hacia adentro como crearon un lugar único. Así que pasen y vean. Bienvenidos al Village Green. Porque esto no era solo un disco, no, era un universo propio, un refugio lleno de nostalgia para poder escapar un poco de la locura que era 1968. Pero ojo, que el Village Green no es un sitio que puedas buscar en un mapa, ¿eh? Es una idea, un mundo conceptual. Ray Davies se inspiró en un drama de radio de Dylan Thomas para construir esta especie de santuario, un lugar hecho de recuerdos, de nostalgia y sobre todo de esas tradiciones inglesas que él sentía que se estaban perdiendo. Es escapismo puro y duro, sí, pero un escapismo que mira al pasado con un cariño tremendo. Y claro, este mundo estaba habitado por los personajes y las ideas más peculiares que te puedas imaginar. Hay canciones que van sobre preservar patos de cerámica, otras sobre acordarse de un colega de la infancia que se llamaba Walter, o sobre el último tren de vapor que quedaba. ¡Ah! Y sobre gatos filosóficos que eran fenomenales. Es que es genial. También había brujas malvadas, moteros rebeldes, un universo que es una absoluta y encantadora excentricidad. Y aquí viene lo más curioso de todo. El propio Ray Davies no se dio cuenta de cuál era el tema del disco hasta que ya estaba casi hecho. Esta cita lo explica todo. Al parecer, alguien le dijo, oye, lo que lleváis haciendo los Kings estos últimos 3 años es preservar. Y clic, se le encendió la bombilla. Se dio cuenta de que de eso iba todo, de preservar. Y de ahí salió el título, The Kings Are the Village Green Preservation Society, la Sociedad para la Preservación, ni más ni menos. Vale, el concepto lo tenemos, ¿no? Pero, ¿y la música? ¿A qué sonaba todo esto? Vamos a meternos un poco en la anatomía del álbum, porque es aquí donde de verdad se ve lo diferentes, lo radicales que fueron, cómo sonaba para que nadie lo entendiera en ese momento. A ver, pensemos un segundo en 1968. ¿Qué se oía? Pues rock psicodélico, blues muy pesado, guitarras con la distorsión a tope, solos larguísimos, mucho ruido. Y mientras todo el planeta sonaba así, ¿qué hacían los Kings? Pues pop barroco, music hall, folk, cosas así. Su sonido era todo melodía, muy teatral, a veces casi acústico. Estaban, es que es literal, en otra galaxia musical. Y luego está esta cita de Pete Quaife, el bajista, que es que te deja un sabor agridulce, la verdad. Él dice que Village Green fue el único disco de verdad que hicieron como banda.
el único en el que todos, los 4, aportaron algo. Y lo más triste es que fue su momento cumbre como equipo y a la vez el final. Fue el último disco que grabaron los 4 juntos. Poco después, Quave se fue del grupo. Y con esto llegamos ya al capítulo final de esta historia alucinante, el que va del fracaso al culto. Y finalmente, al legado. Es el viaje de un disco desde el olvido más absoluto hasta ser reconocido como lo que es, una obra maestra. A ver, para que entendamos la magnitud del tortazo. El single que sacaron antes del disco, Wonder Boy, vendió en el Reino Unido, ¿listos? 26.000 copias. 26.000. Eso era más o menos la 10ª parte de lo que vendía un éxito suyo normal. O sea, un desastre con todas las letras. Y por si la cosa no iba ya mal, van y sacan el disco el mismísimo día que los Beatles sacan el White Album. El mismo día, es que no se puede tener peor suerte. Obviamente quedó sepultado, invisible, no entró en las listas de ventas de ningún país. Fue un fantasma a nivel comercial, nadie se enteró de que existía. Pero hagamos un salto en el tiempo, 50 años hacia adelante, y aquí es donde la historia se da la vuelta por completo. Para celebrar el 50 aniversario, se publica una caja de lujo con, atentos, 174 pistas. 174. Es que no hay nada que demuestre mejor su victoria final que esta locura de reedición. Pasó de la indiferencia más absoluta a ser tratado casi como un hallazgo arqueológico. Increíble. Al final, si lo piensas, toda la historia de este álbum va de eso, de preservar, de proteger ese mundo ideal, ese Village Green que cada uno tiene en su cabeza. Y claro, eso te lleva a pensar en algo muy de ahora. En el mundo que tenemos hoy, ¿cuál es nuestro Village Green? ¿Qué es eso que de verdad merece la pena que preservemos? Ahí queda esa reflexión. Si esta historia ha despertado la curiosidad y apetece seguir descubriendo más joyas musicales como esta, de verdad, hay que pasarse por el blog que ha inspirado todo esto, la playlist del Yello. Muchísimas gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en la próxima.